Ok. Lo que vamos a ver hoy es un tema nuevo, pero se relaciona mucho con lo que acabamos de ver la semana pasada. ¿Ya? La idea de lo que vamos a ver ahora es que uno puede analizar muchas cosas que hemos hablado antes, por ejemplo, subgradientes, la desigualdad, una desigualdad análoga al subdiferencial, etcétera, a través de solamente mirar derivadas direccionales de una función. Ahora, yo me imagino que derivadas direccionales es un tema que ustedes vieron en algún curso de cálculo, pero aquí simplemente lo vamos a revisar desde la perspectiva de las funciones convexas. Entonces, ya, entonces la derivada direccional se define como el límite cuando epsilon tiende a 0 más de f de x más epsilon d menos f de x partido por epsilon. Ahora, ¿por qué digo límite? Porque ese límite podría no existir. Bueno, en este caso, en el caso en que f es convexa, este límite va a coincidir con el ínfimo. De la misma cantidad que le vamos a llamar por conveniencia Q de epsilon. Q de epsilon es la diferencia finita asociada a ver la variación de f cuando yo me muevo en la dirección d por epsilon. ¿Sí? ¿Y por qué uno, o sea, por qué se tiene esto en el caso convexo? Es por lo siguiente. Si miramos cualquier función convexa, digamos que este x, cuando yo miro esas diferencias de f de x más epsilon d menos f de x, estoy viendo las pendientes asociadas, ¿cierto? Si este es x, digamos, x más epsilon 1d, y pensemos que esta que viene acá este que está acá es x más epsilon 2d. Entonces, si ustedes se fijan, la función al ser convexa, estas pendientes van siempre creciendo. Y la diferencia finita de f de x más epsilon d menos f de x partido por epsilon es exactamente la pendiente de esos segmentos de línea que estamos dibujando ahí en azul. ¿Ok? ¿Hay preguntas? Chat. Se ve borroso. De nuevo se está viendo borroso. Yo al menos lo veo bien ahora, no sé. Ah, ya, ok. Ya sí, avísenme igual porque he tenido problemas los últimos días con internet acá. Ok. Entonces voy a hacer esa. Vamos a demostrar este resultado. Aquí lo acabo de dibujar, pero vamos a demostrarlo, ¿ok? Entonces la observación es que esa función Q de epsilon que definí ahí arriba es creciente en epsilon. Si f es convexa. ¿Ya? Entonces, digamos, sean 0 menor que epsilon 1, menor que epsilon 2. Ya, y lo que vamos a hacer es tratar de acotar Q de epsilon 1 superiormente por Q de epsilon 2. Ahora, notemos que, si ustedes ven el dibujo que acabo de hacer aquí,
este x más epsilon 1d es una combinación convexa de x y x más epsilon 2d, ¿cierto? Entonces tratemos de adivinar cuál es el coeficiente de la combinación convexa que necesito. Entonces voy a decir x más epsilon 1d es igual a lambda x más 1 menos lambda por epsilon 2, o sea, perdón, x más epsilon 2d. ¿Sí? Ahora, si yo expando lo que tengo aquí, me va a quedar lambda x más 1 menos lambda x más 1 menos lambda epsilon 2d. Los lambda x se van, el x con el x resultante se van a ir también. Puedo hacer esto, ¿cierto? Y lo que me va a resultar es que epsilon 1d tiene que ser igual a 1 menos lambda epsilon 2d. El vector d aquí está fijo, así que mientras sea no nulo, yo puedo decir que esto es equivalente a que epsilon 1 partido por epsilon 2 es igual a 1 menos lambda. Y esto es equivalente a decir que lambda es igual a 1 menos epsilon 1 partido por epsilon 2. Por lo tanto, puedo decir la afirmación que tenía ahí. Entonces, x más epsilon 1d es igual a lambda x más 1 menos lambda x más epsilon 2d, donde lambda es igual a 1 menos epsilon 1 partido por epsilon 2. ¿Está claro? Profe, no caché esto, ¿para qué lo hacíamos? ¿Para mostrar que era creciente? Voy a probar que es creciente, no lo he hecho todavía. Lo que pasa es que la idea es que voy a escribir, al escribir x más epsilon 1d como combinación convexa de estos dos elementos, voy a poder ocupar la desigualdad de convexidad de f para separar esta función q. ¿Ok? Lo voy a hacer al tiro. Ah, ya, pero entonces solo estábamos tratando de encontrar un alfa para que nos diera la combinación convexa. Solo eso. Claro, claro. Ya, entonces, claro, ahora vamos a hacer lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, vamos a acotar q de epsilon 1 por q de epsilon 2. Y q de epsilon 1 por definición es f de x más epsilon 1d menos f de x partido por epsilon 1. Por la identidad recién probada, esto es igual a f de lambda x más 1 menos lambda x más epsilon 2d menos f de x partido por epsilon 1. ¿Sí? Ahora puedo ocupar la desigualdad de convexidad y decir, entonces esto es menor o igual que lambda f de x más 1 menos lambda f de x más epsilon 2d. ¿Sí? Y me queda aquí un menos f de x partido por epsilon 1. Bueno, si se fijan, este lambda x con el menos f de x, perdón, lambda f de x con menos lambda f de x me dan 1 menos lambda f de x más epsilon 2d menos f de x. Aquí puedo dejar partido por epsilon 2 porque me conviene. Aquí voy a dejar epsilon 1 partido por epsilon 2. Entonces lo que tenemos en el segundo término, ese cociente de f de x más epsilon 2d menos f de x partido por epsilon 2 es exactamente q de epsilon 2, ¿cierto? Ahora, ¿qué es este primer término que tenemos acá? Por definición, 1 menos lambda es epsilon 1 partido por epsilon 2. Así que esto que tenemos aquí me da exactamente igual a 1. Y con eso probamos la monotonía. ¿Ya? La otra observación es que... pausa, ¿hay preguntas al respecto? ¿No? Ya. Entonces, probamos que es monótona. No decreciente, no sé si es creciente.
El hecho de que sea un ínfimo, a su vez, me implica que en el fondo, o sea, que esta derivada direccional siempre existe para una función convexa. En particular, podría ser que la derivada direccional sea un número real, puede ser más infinito o puede ser menos infinito, pero siempre algo que va a estar bien definido. ¿Ya? Considerando que es un ínfimo podría valer más infinito o podría valer menos infinito. Entonces, a modo de ejemplo, Profe, una duda sobre la notación que está usando. ¿Es una X con un punto y coma después y una D? sí. Gracias. Ya, entonces, vamos a mirar la función de siempre, ¿eh? Esta que es menos raíz de x, y aquí arriba es más infinito. Entonces, f de x es menos raíz de x si x es mayor o igual que 0, y vale más infinito si x es menor que 0. Y la pregunta es, ¿cuál es la derivada direccional de x? O sea, perdón, en 0. Las derivadas direccionales fuera de 0 deberían ser fáciles de calcular, ¿cierto? La que parece más delicada es cuál es la derivada direccional en 0, en la dirección más 1. Fíjense que en R tenemos solamente dos derivadas direccionales, ¿cierto? Por la derecha y por la izquierda. Entonces estamos mirando ahora la derivada direccional por la derecha. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Puedes repetir ese comentario? Que en R uno solamente tiene dos direcciones para mirar la derivada direccional, que es 1 y menos 1, básicamente. Ah, claro. Esta función obviamente es homogénea, positivamente homogénea. Entonces, si yo miro un D, que es, por ejemplo, 10, yo lo puedo convertir en 10 por la derivada direccional en 1. Pero lo vamos a ver después de eso. Entonces, lo que quiero decir es que hay básicamente dos direcciones. Ya, bueno, en fin. Esto de aquí va a ser el límite de menos raíz de x, pongamos así, o menos raíz de epsilon, más raíz de, o sea, más raíz de 0, claro, partido por epsilon, con epsilon tendiendo a 0 más, ¿cierto? Esa es la definición de derivada direccional. Estoy mirando f en x más epsilon d menos f de x partido por epsilon. Bueno, este límite es menos el límite de 1 partido por raíz de epsilon, que es más infinito. O sea, esto es menos infinito. Y como yo les decía antes, la derivada esta diverge cuando x se acerca a 0, ¿cierto? Aquí lo pueden ver a través de la derivada direccional. La otra derivada direccional es el límite cuando epsilon tiende a 0 más de f de x menos epsilon, ¿cierto? Pero f de x menos epsilon, cuando epsilon es mayor que 0, va a ser siempre más infinito. Aquí menos 0, que es el valor de f en 0, partido por epsilon. Bueno, pero eso es más infinito. Por lo tanto, la conclusión es que esas dos derivadas direccionales son una más infinito y la otra menos infinito, que era lo que yo les decía que podía pasar. ¿Hay preguntas al respecto? Quizás es algo que salía de cálculo, pero no lo recuerdo bien. Las derivadas direccionales siempre iban a depender del punto, ¿no? Y no iban a tener... eh, Cuando dice el o punto te sea, refieres no a es que... x. claro, pero no es que haya como una fórmula
así o sí, como o también. derivar, son una derivada. O sea, la derivada direccional es una derivada, pero la fórmula va a funcionar si es que f es diferenciable. Ya. Cuando uno se obliga a calcular derivadas direccionales, típicamente porque no son derivables en el punto. Por eso uno hace este cálculo. Con lo que estoy tratando de decir es que el álgebra de derivadas que uno bien conoce se vuelve innecesario para derivadas direccionales porque uno puede ocupar como regla de la cadena o algo así. Eh, en estos ejemplos que hay más infinito, menos infinito, cosas que divergen, uno tiene que... la función claramente no va a ser derivable, por lo tanto uno tiene que ocupar las fórmulas de nuevo, y hacerlo por definición. Ya, perfecto. Uh-huh. ¿Ya? La derivada direccional es una función sublineal, como función de la dirección. Siempre aquí lo que vamos a hacer en este capítulo es pensar en un x fijo y mirar sus derivadas direccionales como una función de la dirección. ¿Ok? Eso me importa que quede súper claro en este momento. No vamos a variar x, vamos a variar d. ¿Ya? Bueno, veamos la demostración entonces. Bueno, para ver que algo es sublineal, habían dos propiedades que lo definían, ¿cierto? Una de ellas era convexidad y la otra era la positiva homogeneidad. Entonces partamos con la convexidad. Ya. Entonces, vamos a ocupar la convexidad de f claramente para deducir la convexidad de la derivada direccional de una manera muy parecida a como la hicimos en esta observación. Entonces, si se acuerdan, lo que decíamos es que x más epsilon 1d es una combinación convexa de x y de x más epsilon 2d. Aquí no tenemos un epsilon 1 y un epsilon 2, vamos a tener dos direcciones distintas. Entonces, pero igual vamos a construir una combinación convexa. Entonces, eso, ¿cierto? Ahora, esto, por definición, es el ínfimo de epsilon mayor que 0, de q de f, ¿cierto? Q de epsilon, perdón. Y q de epsilon es x más epsilon partido por epsilon. ¿Ya? Aquí podemos inmediatamente ocupar la convexidad porque yo lo que puedo hacer es de esta expresión que está aquí, decir esto es lambda x más epsilon de 1 más 1 menos lambda x más epsilon de 2. Es una forma de reescribir esa expresión que aparece ahí, ¿cierto? Y una vez que la escribí en un formato de combinación convexa, puedo ocupar la convexidad y decir esto es menor o igual que el ínfimo de epsilon mayor que 0 de lambda f de x más epsilon 1d más 1 menos lambda f de x más epsilon 2d menos f de x. Entonces ahí estamos casi listos, ¿cierto? Ahora, este mismo f de x que tenemos acá, yo lo puedo escribir como
lambda f de x más 1 menos lambda f de x y asociárselo a cada uno de los términos que está a la izquierda, ¿cierto? Entonces, podemos reordenar un poco esto. Y vamos a tener lambda por... Perdón, no necesito un epsilon 1 acá, ni un epsilon 2. Son todos epsilon. Este es epsilon de 1 y este es epsilon de 2. ¿Ya? Eso. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Es que cada una de estas dos expresiones, o sea, yo podría decir, claro, cada una de estas expresiones es un Q de epsilon para, ¿cómo decirlo? Esto como función, cada una de estas expresiones son como función de epsilon, son monótonas decrecientes, perdón, monótonas crecientes, y por lo tanto cada uno de los ínfimos de estos términos corresponden a la derivada direccional de x en la dirección de 1 en la dirección de 2. ¿Sí? Perdón, ¿cuál era el argumento para poder decir eso? Que eso por definición la derivada, o sea, la derivada direccional, cuando yo tomo epsilon tendiendo a 0, ese cociente finito converge a la derivada direccional. Por la observación que hicimos, de que acá ese límite, ese ínfimo es un límite y ese límite siempre existe. Eso es lo que estoy diciendo. Pero es como, o sea, en el fondo separar el ínfimo en dos, dado que cada parte existe. Podría ser eso, o sea, de hecho yo podría decir, es que el tema es que el ínfimo de la suma no es la suma de los ínfimos, y si yo separo en sumas de ínfimos, podría obtener algo más chico, ¿cierto? Entonces aquí lo importante es ver que, llamémosle a esto Q1 de epsilon y Q2 de epsilon. Q1 de epsilon y Q2 de epsilon son monótonas crecientes. ¿Ok? Eso implica que la suma de Q1 o la combinación convexa de ellos también es creciente o no decreciente, ¿cierto? Y por esa misma razón que dijimos antes, si esta función es no creciente, el ínfimo es igual al límite cuando epsilon tiende a 0, y nosotros sabemos cuáles son esos límites exactamente. Entonces, teniendo esa precaución de que separar los ínfimos me puede... No puedo separar un ínfimo, ¿ok? Porque eso me va a dar una cota inferior, no una cota superior. Pero solamente teniendo ese reparo, yo puedo calcular este ínfimo como... No, profe, como que no caché. Ya, ok. El ínfimo que tenemos acá es un ínfimo, voy a dejarlo aquí, es un ínfimo de una combinación convexa de dos funciones de epsilon. Y lo que yo afirmo, bueno, eso no es una afirmación, viene de la observación que hicimos anteriormente, digamos, de que cada una de estas funciones es monótona. No decreciente, sí. No decreciente. Por lo tanto, la suma también va a ser monótona no decreciente. Por lo tanto, el ínfimo yo lo puedo reemplazar aquí por un límite. Y si hago eso, puedo calcular a través del límite. Y el límite me da la derivada direccional.
Entendiendo el límite como un límite que puede valer en los reales extendidos. ¿Ok? Perdón, ¿y por qué se podría hacer eso de transformar el ínfimo en un límite? Porque el objeto que está dentro del ínfimo es una función monótona de epsilon. Ya, solo por eso. O sea, si, en general, como para la vida, si tengo una función monótona no decreciente, puedo transformar el ínfimo a un límite. Sí, teniendo la única precaución de que el límite se entiende en un sentido de los reales extendidos. Ya, O sea, no estoy diciendo que esto converge un número necesariamente. Podría ser que esto es más infinito o menos infinito. ¿Sí? ya. Ujú. Ya. Bueno, con eso tenemos la primera parte. Y la segunda es la positiva homogeneidad, ¿cierto? Perdón, y entonces de ahí, como del hecho de que nosotros transformamos el límite, ahí sí podemos separarlo. Claro, porque ahí como que ocupáis álgebra de límite. Ya. Ujú. Bueno, sea lambda mayor que 0 y d perteneciente a E. Lo que queremos probar es que la derivada direccional de x en la dirección lambda por d es igual a lambda por la derivada direccional de x en d. Y esto se puede hacer con una especie de cambio de variable sencillo. Esa es la definición, ¿cierto? Pues lo que yo puedo hacer ahora es multiplicar por lambda aquí y multiplicar por lambda acá. Y ese ínfimo que está descrito en términos de epsilon, podría describirse en términos de epsilon por lambda, que es el mismo conjunto, ¿cierto? Por lo tanto, y yo sé que ese ínfimo vale la derivada direccional de x en la dirección d. ¿Sí? ¿Esa parte está clara? Perdón, ¿puedes repetir? La definición de la derivada direccional es esto. Es la dirección lambda b, ¿cierto? Perdón, sin el lambda aquí. Es eso. Pero lo que yo puedo hacer es una especie de cambio de variables. Multiplico por lambda acá abajo y acá arriba. Y lo que yo podría pensar es que este ínfimo que estaba descrito en términos de epsilon mayor que 0, puedo escribirlo en términos de epsilon por lambda mayor que 0, como un epsilon prima. El conjunto es el mismo, Ya. y esto me da exactamente la función que define la derivada direccional de f en x con dirección d. Ya, pues la positiva homogeneidad, como ven, es más fácil incluso que la convexidad. Ok. Ya. Esta otra propiedad es interesante porque es un poquito reminiscente de la desigualdad que satisface el subgradiente. Sin embargo, la podemos verificar para derivadas direccionales. Entonces, sea... Profe, no sé si soy yo o quizá a más personas le pasa, pero ahora sí se está viendo borroso. ¿Se ve mal? ¿Me Sí, pueden a mí decir en también el me chat? pasa. Alguien dijo algo, pero no alcancé. Chat, sí se ve borroso. A ver, voy a dejar de compartir. Y ahí volví, deberían ver mi pantalla. ¿Me pueden Al confirmar? menos yo lo sigo viendo borroso. Borroso no Sigue es. viendo borroso. Ya, ok. Voy a tener que cortar esto. Eh, ya. Si no quiero hacerlo porque voy a perder la grabación. O no necesariamente la voy a perder, pero voy a tener que cortarla.
Ah, puedo pausar.